¿Un iPad o una MacBook para la universidad? Esa fue la pregunta que me hice al iniciar mi carrera y no sabía cuál de los dos dispositivos comprar. Así que el día de hoy te platico mi experiencia habiendo comprado los dos. Y sobre todo con cuál me quedaría. Apple estos últimos años se ha dedicado a darle una potencia increíble a los iPads y acercándolos bastante a las MacBook. Y es por eso que para mí fue bastante complicado entender cuál de los dos era la mejor opción para elegir. Y para ayudarte con esta explicación te voy a hablar de los dos iPads que considero la mejor opción para el estudiante, que es el iPad Air de quinta generación con el procesador M1 y el iPad Pro con el procesador M2, que en este caso yo tengo el M1 y sigue siendo una maravillosa alternativa para la universidad. Voy a enfocar en los temas que considero esenciales para tomar esta decisión. Y comencemos por el sistema operativo, que para mí es el punto más importante. Puede que parezca un poco complicado diferenciarlos porque los últimos años, como te había dicho en un principio, iPadOS se ha ido acercando más y más a lo que viene siendo macOS, así que te voy a explicar cada uno de ellos. Comencemos con iPadOS. Aunque poco a poco se ha ido acercando a lo que puedes hacer en una Mac e incluso le han incorporado los procesadores que tienen las nuevas MacBook, esto no significa que puedas hacer lo mismo, tiene ciertas limitaciones, pues este sistema operativo no deja de ser un iOS vitaminado, que es más o menos lo que tienes en tu iPhone, pero pues un poquito más elaborado. Y por el otro lado tenemos macOS, que macOS es el sistema operativo que llevan todas las computadoras, ya sea Mac, iMac, Mac Pro. Ese sistema operativo está perfectamente diseñado para trabajarse desde escritorio o para llevarse en una laptop. Por ende, tiene una mejor gestión con tus dispositivos externos en comparación a lo que podrías hacer con un iPad. Pasemos al apartado número 2, aplicaciones y programas, ya sea para la MacBook o para el iPad. Y para saber bien qué vas a decidir, te recomiendo que ya sea que estés inscrito o no a la carrera o a la licenciatura que quieras estudiar, le eches un ojo al plan de estudios que vas a desarrollar durante todo ese tiempo de tu desarrollo profesional. Porque puede que haya aplicaciones que requieras durante esa carrera que solamente estén disponibles en macOS. O puede también que haya aplicaciones, como es el caso de Office o Word, que esté disponible tanto en macOS como en iPadOS. Y hay aplicaciones muy específicas que vienen incluso solamente en el iPad. Por ejemplo, en mi caso, que es la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual, hay aplicaciones que he podido gestionar desde los dos dispositivos. Y los programas que yo más utilizo es Word, Excel, PowerPoint. Y como estudio la licenciatura en línea, una de las plataformas que utilizo para llevar la gestión de todos mis archivos es Blackboard. Ahí llevo los calendarios, llevo las descargas de unidades que dejan los docentes, mensajes, también llevo lo que es el tema de los entregables y exámenes. Otra de las aplicaciones que utilizo bastante, como te comentaba, que estudio en línea, es Zoom. Y la verdad, en ese apartado me gusta mucho más como la experiencia de tomar las videollamadas en un iPad. Otra de las aplicaciones que utilizo bastante es Affinity Photo, Affinity Designer y Affinity Publisher, lo que es el equivalente a Photoshop, Illustrator y InDesign. También utilizo la aplicación de GoodNotes. En GoodNotes es donde descargo todo ese compendio de información que me mandan los docentes y lo junto en un lugar donde puedo tomar notas, subrayar y escribir los textos y hacer mis propias anotaciones. Y por último, que la verdad, solamente en este semestre es la primera vez que lo vi en toda la carrera y que creo que va a ser el último momento en donde lo voy a ver, es AutoCAD. Y que esta última aplicación me costó un poquito más de trabajo trabajarla en el iPad. ¿Puedes trabajar directamente todos esos programas en el iPad? Pues te diría que depende, y te voy a explicar por qué. Microsoft, que es uno de los programas que más utilizo, que es Word, no le ha metido tanto caché o tanto poder a las aplicaciones que tienen dentro del iPad. Una de las cosas que a mí en lo personal no me gusta mucho es que dentro de Word no puedes citar en APA, y a mí en la universidad me requieren que cite en APA forzosamente cualquier cosa o cualquier escrito que yo tenga que hacer. Así que en ese momento o lo hago en la web y pierdo mucho tiempo, o bueno, me aprendo también los formularios de APA número 7, pero creo que eso no es lo importante aquí, sino que creo que también te hace perder mucho tiempo y es lo que me obliga a sentarme en la MacBook a trabajarlo. Por eso es que creo que Microsoft no le ha echado suficientes ganas a las aplicaciones que tiene para el iPad. Cosa contraria, que te puedo decir que en macOS está súper bien trabajado. Es el Word de toda la vida. Así que ese es un punto muy bueno para macOS o uno muy malo para Microsoft, que no le ha querido echar ganas al desarrollo en las aplicaciones del iPad. Y en la barra de Affinity, sinceramente yo no he encontrado ninguna diferencia entre macOS y iPadOS. Hay cosas que sí están restringidas, pero creo que es para usuarios más avanzados. Como yo todavía llevo apenas como año y medio en la carrera, no necesito cosas tan avanzadas. Y como te comentaba en un principio, es el equivalente a lo que tenemos de Photoshop, Illustrator, toda esa gama de Adobe, y con la nube de iCloud lleva una sinergia muy buena lo que es Affinity, porque puedes comenzarlo a trabajar en la MacBook y terminar de trabajar en el iPad o llevártelo a algo más portátil y funciona exactamente igual de bien. Claro que
para mí utilizar Affinity sí es forzosamente necesario tener el teclado porque fluye de maravilla. Por de ahí en fuera, creo que no he encontrado una diferencia que yo considere sustancial. Y GoodNotes 5 es una aplicación que fue específicamente pensada para el iPad. Por eso no significa que no lo puedes tener en tus demás dispositivos. Es compatible con el iPhone, con el iPad, con la MacBook, hasta incluso con computadoras Windows. Entonces tiene una sincronización buenísima entre esos dispositivos, pero te digo que está específicamente pensada para el iPad porque aprovecha bastante bien lo que es el Apple Pencil. Puedes subrayar, escribir, incluso yo utilizo GoodNotes de dos maneras. Hago una carpeta donde pongo todo el contenido de las unidades que me envían y tengo otra carpeta donde llevo mis anotaciones. Entonces ahí yo voy tomando las notas hasta incluso de mi canal. Voy haciendo las escaletas para más o menos organizar la idea y ya después lo trabajo en Notion, pero eso es tema de otro día. Esta aplicación lamentablemente es de paga, pero puedes tener las libretas que quieras y exportarlas después. Esta es una aplicación tan bien desarrollada que hasta incluso en el 2022 se ganó premio de Apple de una de las mejores aplicaciones de la App Store. Así que se la super recomiendo. Aunque es de paga, te la recomiendo probarla en las pocas libretas que te deja gratis. Y para finalizar el apartado de aplicaciones que yo utilizo más, vámonos a AutoCAD. AutoCAD funciona muy similar en el iPad y en la MacBook, pero solamente para el modelado en 2D. Cuando tuve que meterme al modelado 3D, que fueron unas pequeñas piezas que tuve que elaborar, no las pude trabajar en el iPad, y si no hubiera tenido la MacBook me las hubiera visto negras para poder sacar adelante ese proyecto de la escuela. Y en la experiencia de uso creo que es algo muy subjetivo y muy personal, por eso te voy a platicar desde mi experiencia. Para comenzar, el iPad es una herramienta que me parece mucho más cómoda y que se lleva la categoría de mejor experiencia de uso. Porque para mí es mucho más sencillo y más cómodo y más agradable trabajar frente al iPad, porque siento que como que mi creatividad se liberó un poquito. Y cuando me siento frente al MacBook, la verdad siento que es algo muy obligado de trabajo y como que no me agrada del todo. Y es bastante curioso que a la MacBook me genere ese mood, porque incluso cuando tú le agregas el Magic Keyboard al iPad te da la experiencia similar a que estuvieras trabajando en una MacBook. Pero la verdad no me gusta ponerme en las piernas la MacBook, no por otra cosa, incluso es bastante cómodo y se siente gigantesca cuando pasas de un iPad a la MacBook. Pero algo que no me gusta es que he visto muchos videos y muchas imágenes y soy creyente de eso, de que jalas todo el polvo y todos los componentes se te van a llenar de polvo, y cosa que pues en el iPad no va a pasar porque sigue siendo una funda, es una funda con teclado. Entonces por eso le doy ese punto de versatilidad al iPad. Además que el iPad tiene una comodidad y versatilidad increíble. Puedes llevártela, sentarte a trabajar en cualquier lugar, en la universidad. Puedes llevarte tu lápiz y empezar a apuntar como si fuera una libreta un poquito más grande. Te puedes acostar y jugar o ver series. Entonces es muy versátil y te libera ese punto creativo el iPad, o al menos a mí eso es lo que me ha generado. Y como te decía, la MacBook te hace sentir en ese mood un poquito más de trabajo, y para mí cuando ya quiero terminar algo que he empezado en el iPad, pasarme la MacBook, siento yo, a mi percepción muy personal, te digo, tómame de a loco, que me hace sentir como que más productivo, menos creativo y un poquito más productivo y enfocado a lo que tengo que hacer. Pero te lo digo, es una percepción muy personal. Ahora hablemos de la multitarea. La multitarea creo que es algo que está muy bien trabajado en ambos dispositivos, pero que para mí, en el punto de vista muy personal, lo he aprovechado mucho más en el iPad que en la MacBook. Creo que es un poquito más molesto de utilizar en la MacBook que en el iPad. Y en ambas opciones tienes la configuración del Stage Manager, que es una de las funciones que se incorporaron a partir del iPadOS 16 o del macOS anterior, pero considera que solamente está disponible para los dispositivos que tienen el procesador M1. Ahora contamos con otro que es uno que tienen los dos en común, que es la pantalla dividida. La pantalla dividida, como el nombre te lo dice, puedes tener en un lado una aplicación y en el otro lado otra, y trabajas en un solo escritorio, por decirlo de una manera. Y aquí viene una de las grandes diferencias que tiene uno con el otro. El primero, en macOS tienes la misma gestión a la que puedes estar acostumbrado en cualquier computadora de escritorio, ya sea un Windows o un Mac. Son las ventanas así. Y en el otro lado tenemos en iPad lo que es el Split View, que puedes tener tus ventanas grandes, pero puedes tener pequeñas ventanas que con el deslizar el dedo te van a aparecer, y puedes tener incluso en ese mismo un multitareas. Entonces son dos opciones diferentes dependiendo del sistema operativo. Estos multitareas están muy bien diseñados para el modo en el que interactúas con estos dispositivos. Para la MacBook está perfectamente diseñado para trabajarlo con un mouse o con un trackpad, y también en el iPad para trabajar con gestos o trabajarlo con un Magic Keyboard desde su trackpad. Las especificaciones son importantes, pero es más importante saber cómo esas especificaciones se adecuan a tus necesidades
necesidades, y es por ello que te voy a platicar de los temas que considero más importantes. Comencemos con la portabilidad. Por cuestiones de portabilidad, considero que el iPad es el candidato ganador de este apartado. Sin embargo, la cosa cambia cuando le agregas el Magic Keyboard. En mi caso tengo el iPad Pro de 11 pulgadas que pesa aproximadamente 470 gramos. Por una vez que yo le agrego el Magic Keyboard, pesa 1 kilo con 108 gramos. Que realmente no es mucho, pero deja de sentirse como esa libretita delgada que puedes guardar entre tus cuadernos. Además, considera lo siguiente, la MacBook Air de 13 pulgadas pesa 1 kilo con 205 gramos. Y la MacBook Pro, que es la que yo tengo, pesa 1 kilo 400. Entonces, a pesar de que es muy delgadita, el Magic Keyboard le agrega muchísimo peso en este apartado y pierde un poquito la portabilidad. O al menos se siente un poquito más pesada. Que ya cuando lo llevas con todas tus libretas no notas tanto esa diferencia, pero pues es importante que lo sepas. Y ahora hablamos de los procesadores. Apple en el 2020 revolucionó el mercado en los procesadores porque incorporó los nuevos Apple Silicon M1 a sus computadoras MacBook. Y en el 2021 los incorporó a sus modelos iPad Pro para en el 2022 incorporarlos en sus modelos de iPad Air, lo cual nos hizo generarnos la siguiente pregunta: ¿puede un iPad tener el mismo rendimiento de procesamiento que una MacBook Air? Y la respuesta es sí, pero depende de muchos factores. Comencemos hablando del hardware. A pesar de que el iPad Pro con el procesador M2 tiene 2 núcleos más de GPU que la MacBook Air modelo base de M2, o que el iPad Air de quinta generación tiene un núcleo más de GPU que la MacBook Air con el procesador M1, la eficiencia van a estar muy de la mano o muy similares, y te explico por qué. La MacBook Air, a pesar de no tener ventiladores como el iPad, la MacBook Air hace un mejor trabajo en la disipación de calor, ya que por los componentes internos permite que el espacio que hay entre ellos sea mucho mejor a la hora de disipar el calor, y por ello el procesador alcance velocidades un poco más altas. Pero con el iPad, como es un cuadro de aluminio único y muy delgado, no tiene la suficiente o una difusión de calor muy óptima, lo cual limita o merma un poco la potencia de esos procesadores a largo plazo. Entonces, aunque en los dos la disipación de calor es pasiva, creo que el claro ganador es la MacBook Air, cualquier modelo. Ahora hablemos del software. Como te he venido diciendo durante todo el transcurso del video, el iPadOS aún no termina de exprimir todo el potencial que tienen los procesadores M1 y M2. A pesar de que Apple este año lanzó programas un poco más profesionales, que es Final Cut Pro para edición de video y Logic, no terminan de ser lo suficientemente potentes como lo son en una MacBook. Creo yo que es porque más que nada Apple conoce las limitaciones que tienen en disipación de calor sus iPads y por eso prefieren no hacerlos tan potentes. Por ejemplo, el video de descuentos de estudiantes de 2023 lo grabé en una GoPro y lo edité completamente desde el iPad. Y lo rendericé incluso desde el iPad y la verdad funcionó bastante bien, muy fluido por la renderización. De verdad, el iPad se calentó bastante. O sea, no algo de preocuparse, pero sí fue bastante lo que se calentó. Claro, no me malentiendas, no te estoy diciendo que un iPad no sea una herramienta de trabajo muy buena. Es sorprendente que lo puedas hacer desde un iPad, pero creo que todavía tiene pequeños detalles que se deben de pulir. Ahora hablemos del almacenamiento, que creo que es de los puntos donde más flaquean los iPad. La MacBook, cualquiera de las que tú escojas, parten de los 256 GB. Versus el iPad Air, que son los que te recomendaba, parte de los 64 GB y el iPad Pro de los 128 GB. Vámonos al apartado de la batería. La batería, creo que los dos están muy bien optimizados. Ambos te van a rendir durante toda la jornada estudiantil, ya sea que salgas en la mañana y quieras llegar en la tarde a trabajarlo. Los dos te van a rendir muy bien. Claro que vas a llegar más holgado al final de la noche con la MacBook, trabajando y estudiando, haciendo cosillas de estudiante, que si lo haces desde un iPad. Y esto es muy subjetivo, depende de los programas que utilices. Si te la avientas todo en ofimática, yo creo que te puede rendir todo el turno en cualquiera de los dos. Pero si te metes a temas un poquito más avanzados o profesionales, a lo que es edición de video o de foto, ahí sí la batería se te va a reducir bastante y en ambos lo vas a tener que cargar por lo menos una vez durante ese día. Ahora pasemos a uno de los apartados que son muy relevantes y que no tanto para la universidad, sino creo que es algo que va a ser muy importante para ti. Hablemos del entretenimiento en el iPad. Y sí, dije entretenimiento en el iPad porque creo que el rey y el campeón de este segmento es el iPad. A pesar de que es una pantalla de 11 pulgadas, te da una experiencia buenísima, y que aunque la MacBook sea la más chica de 13 pulgadas, creo que la portabilidad, la versatilidad, que puedas estar viendo el iPad en donde tú quieras, le da un punto bastante importante en este nicho. Además que el sonido es bastante bueno, tengas el iPad Air o el iPad Pro, claro que el Pro va a sonar mucho mejor. Pero para mí es mucho más padre ver series o jugar en el iPad que hacerlo en la MacBook. E incluso el mismo catálogo que tienes en el iPhone de juegos lo puedes tener en el iPad. Imagínate estar jugando en PUBG en una pantallota de 11 pulgadas, de verdad. Es un agasaje o un League of Legends. Ahora en accesorios de base, la MacBook
tiene dos puertos Thunderbolt. En la MacBook Air tienes un puerto MagSafe y el puerto de jack. Por ende lo hace como que el ganador en este apartado de los accesorios que le puedes conectar. Eso no te va a salvar de tenerte que comprar un adaptador USB-C para poder conectar más dispositivos a esa computadora. Ya sea que le quieras conectar un HDMI o puertos de memoria USB o algún puerto extra de audífonos, vas a tener que comprar este dongle, como lo llaman, sí o sí. Y en el iPad solamente tenemos un puerto. En el iPad Air de quinta generación tienes un puerto USB-C que te da una velocidad de 10 gigabits por segundo. Y si tienes el iPad Pro, te incluye un puerto Thunderbolt que te da una velocidad de hasta 40 gigabits por segundo. Entonces, si te interesa la velocidad de transferencia, te podrías ir o por una MacBook Air o por un iPad Pro, porque yo ya he trabajado con los dos y sinceramente sí se siente mucho la diferencia en la transferencia de datos del iPad Air al iPad Pro. Entonces aquí el claro ganador podría ser la MacBook, pero no te dejes engañar. Hay muchas personas que giran su setup de monitor, escritorio, teclado, bla, 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 alrededor de su iPad, porque el iPad te permite tener una gestión con todos esos dispositivos. Hay personas que incluso solamente llevan su iPad a la universidad, llegan a casa, lo conectan a un monitor y empiezan a trabajar desde un teclado, porque te da esa versatilidad del iPad. Entonces no te ves con la finta de que no tienes suficientes puertos. Además, si te avientas a comprar un Magic Keyboard, vas a tener el puerto de abajo para cargarlo y el puerto Thunderbolt libre para conectarle todos los dispositivos que quieras. Eso sí, para que tu escritorio se vea como una pantalla externa y tu iPad pueda fluir muy bien, sí tendrás que comprarte los iPads que ya te recomendé, que son del procesador M1 en adelante. Porque eso te brinda una opción extra a la hora de trabajar un monitor externo como el multitareas o que te llene todos los campos de tu pantalla. Claro ganador del apartado de accesorios es la MacBook. Punto número 1, porque al ser un sistema operativo de escritorio tiene una mejor gestión en los drivers que tiene durante todos esos dispositivos que le quieras conectar, sea micrófonos, sea lo que sea, tiene una mejor gestión de ellos. Y punto número 2, que es una de las grandes diferencias que tiene con el iPad, cualquiera que elijas, es que no tiene un puerto de jack de 3 milímetros y la MacBook Pro o MacBook Air sí lo tiene, entonces es un puerto extra que te estás ahorrando. Ahora vamos al apartado más importante, los precios. Y para ello me voy a tener que ir a mi casa porque hice un Excel para ustedes para poderlo desglosar de una manera mucho más práctica. Hice todo un compendio de información de todos los precios que hay de los iPads, solamente tomando los que te recomendaba, que es el iPad Air de quinta generación y las variantes del iPad Pro del procesador M2 en 11 y 12 pulgadas. Entonces vamos a comenzar con el precio del iPad Air de quinta generación con procesador M1. Su precio regular es de 14,500 pesos, más 7,500 del Magic Keyboard, más 3,300 del Apple Pencil, dándote un total a pagar de 26,397 pesos. Y si aplicamos el descuento de estudiante, nos quedaría en 20,537. Y si lo compras en esta temporada, te ahorrarías el Apple Pencil, entonces te quedaría como en 17,000 más o menos. Ahora vámonos a si queremos comparar el de 256 GB con el descuento de estudiante. En este momento, aplicando el descuento, te quedaría en 21,000. Y si lo compras cualquier otra temporada del año, te quedaría en 24,737 pesos. O si no aplicas el descuento de estudiante, estarías pagando 30,597 pesos. El equivalente a $1,177 o $997 con el descuento de estudiante. Ahora vámonos al iPad Pro con el procesador M2 de 11 pulgadas. El precio del Magic Keyboard y el Apple Pencil sigue siendo el mismo, y en México con descuento de estudiante estarías pagando 26,037 pesos, que es esta tabla de acá. Pero si no aplicas el descuento de estudiante, estarías pagando 31,897 pesos por todo el combo de Apple Pencil, de el teclado y de tu iPad. Entonces es muchísimo dinero y solamente es de 128 GB. Ya que si te quieres ir por la opción de 256 GB, terminarías pagando sin descuento 34,597 pesos, el equivalente a $1,327. O si lo compras con descuento de estudiante en esta temporada, antes de que acabe el plazo el 2 de octubre, te saldría como en 25,000 pesos. Y si lo compras después de ese plazo del Mac to the School, te saldría en 28,737 pesos, o el equivalente a $1,147. Entonces estamos hablando de mucho dinero. Y si ya nos vamos a un iPad Pro de la pantalla enorme, que es el iPad Pro de 12,9 pulgadas con 128 GB de almacenamiento, o sea, se nos dispara horrible. Se nos va a un precio de 40,737 pesos, o el equivalente en dólares a 1,568. Básicamente estás acercándote a casi nada a lo que vale una MacBook Pro con el procesador M2 Max o alguno de esas derivantes. Ahora vámonos a comparar directamente la MacBook Air. La MacBook Air con el procesador M1 y 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento. Su precio regular es de
22,300 pesos. Perdón, 22,999. O sea, 23,000 pesos, pues. Y con el descuento de estudiante estarías pagando 20,700 pesos, el equivalente a $1,000 o a $900 con descuento. Estamos hablando que te sale más barato comprarte una MacBook Air con el procesador M1 que un iPad con todos sus accesorios. Ah, no es cierto, está raspando por un pelín. Claro que con el descuento del Apple Pencil pues ya te estarías ahorrando un poquito más. Pero vámonos ahora con la MacBook Air de 13 pulgadas con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. O sea, ya todo esto es el modelo base. O sea, cualquier modelo es el doble de cualquier iPad Pro y es 4 veces más que lo que tiene el iPad Air. La diferencia es abismal. El MacBook Air de 13 pulgadas con 8 GB de RAM te sale en $1,099 con descuento de estudiante en $1,000, que es el equivalente en pesos mexicanos a 25,000 pesos básicamente y 22,700, lo que es el equivalente a comprarte un iPad Pro. Creo que el claro ganador de esta contienda en precios sin duda va a ser la MacBook Air. Busques por donde busques, creo que es la mejor opción comprarte una MacBook Air. Claro que no tienes la pantalla táctil, pero tienes un buen trackpad y una buena relación de pantalla, entonces creo yo que en precio gana por mucho la MacBook Air. De todos modos, aquí te dejo la pantalla para que veas los precios, le tomes captura o si quieres que te mande y publique este documento que me puse a investigar, pues con todo gusto déjalo en comentarios y les voy a compartir el link para que lo puedan descargar. Yo habiendo comprado los dos, te recomendaría que te fueras por la MacBook Air. A menos que necesites temas un poquito más específicos o más profesionales, que estudies animación o arquitectura en un plano más avanzado, o que estudies, no sé, algo como de cine. Sinceramente, yo te recomendaría que te fueras por una MacBook Pro, no una MacBook Air. Pero para todas las demás carreras, yo recomiendo una MacBook Air. Ahora el iPad es una herramienta que tiene una versatilidad buenísima. Es una herramienta de estudiantes que creo que le podría sacar bastante provecho. Esta herramienta se la recomendaría a personas que se dedican un poquito más a temas de ofimática. Podría ser la licenciatura de Derecho, de Finanzas, Contabilidad. E incluso me atrevería a recomendársela a las personas que están estudiando la licenciatura en Diseño Gráfico. Aunque claro, a mí me dolió un poquito en el tema de AutoCAD, pero sinceramente de ahí en fuera todo, absolutamente todo, o el 90% de mis actividades en la universidad las he realizado desde el iPad. Son muy pocas cosas en las que he tenido que irme a la Mac. Y recuerda dos cosas. Punto número 1. Comprar todo esto no te haga ser un mejor estudiante. Puedes sobresalir sin tener que gastar todo el dinero que podría llegar a costar alguno de estos dispositivos. Y punto número 2. No importa lo que compres, sino cómo tú lo logras aprovechar en tu carrera o en lo que vayas desarrollando. Y no te preocupes, estoy completamente seguro que tomarás la decisión correcta. Eso ha sido todo. Espero haberte ayudado a resolver las dudas que tenías, porque sí fue un video bastante extenso y que pues ya básicamente me alcanzó la noche para grabarlo. Si tienes alguna duda, comentario, pregunta o crees que no profundicé en algo lo suficiente, por favor déjalo en comentarios. Y antes de irte no olvides dejar tu like y suscribirte y nos vemos en próximos videos. Cuídate y hasta pronto. Son juegos artificiales.